distancia con Dios es infinita, porque Él es infinito. Entonces, cuando las iglesias, falsas iglesias, tergiversan, trastornan el concepto de Dios y le ponen condiciones, lo humanizan, que ese es el problema que hacen. Finalmente, lo acercan mucho más a un Dios griego que al Dios verdadero, infinito, que se ha revelado en la Biblia. ¿Queda claro? Cuando estudiamos lo de conociendo a Dios, fue lo Estamos en que, ello. bueno, sí, pero también dijiste que nosotros cuando oramos tenemos a un Dios que formamos en nuestra mente, Es un correcto. Cristo, o no sé, ¿no? Y no es eso, o sea, Dios es espíritu. Sí, y Y de no hecho, hemos visto un espíritu, no, no no porque no se sabemos, ven. no sabemos Es eso. invisible. ¿Te acuerdas? Podemos decir, ajá. Exacto, e incluso el estudio pasado, cuando estábamos hablando justamente de la infinitud, dijimos, cuando pensemos que nos estamos acercando al concepto, arrepintámonos, porque finalmente es algo que infinito, ¿sí? Nada más es, bueno, una duda, un comentario. Sí, Pero si Dios está hecho a imagen y semejanza, que entiendo que no es idéntico, solo es imagen y semejanza, ujú. pero no sería como, es factible que uno cuando piense en Dios, pues piense en el humano, ¿no? En Jesucristo que vino y todo eso, ¿no? Bueno, el Sería que está, limitarlo, pero claro, ujú, el que está hecho es el hombre, no el Dios. hombre. Ajá, Ujú. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero ¿en qué sentido? En lo espiritual, en la Ok. capacidad de, tanto en características personales, cuando hablamos de Dios es persona, Ujú. pero en el sentido de que tenemos la capacidad de relacionarnos con Él. Ok. Tenemos una capacidad espiritual. Ujú. Decía un predicador, los perros, por muy bonitos que sean, por muy amorosos, por muy muchas personalidades que le veamos y por muy bonitos que nos parezcan, ellos nunca se van a poder relacionar con Dios, porque no fueron hechos a esa imagen y semejanza. Ok. O sea, hay una parte que nos une a Dios, imagen y semejanza. Y Jesucristo, que sí se hizo hombre, Ajá. sí, bueno, por eso quizás se relaciona a uno al pensar en Dios como persona. Pero sí, entiendo que no es, pero... El problema que tenemos cuando pensamos en Cristo como persona es que empezamos a humanizarlo en muchísimos aspectos. De hecho, cuando hablábamos de Dios es espíritu, uno de los principales defectos que hacemos cuando lo imaginamos, cuando lo empezamos a figurar en la mente, es ya sea crucificado o de una forma quizás hasta luminosa, si tú quieres. Sí, Y sí, muchas veces, por ejemplo, crucificado, ¿qué es lo que pasa con nuestros corazones? Empezamos incluso hasta a tener compasión por verlo crucificado. Y eso es una aberración. Empezamos a ofender a Dios. Porque de hecho, incluso si nosotros vemos, Él dice, yo me revelé a ustedes, le dice al pueblo de Israel, con palabras, no con imágenes. ¿Por qué? Porque a través de ello, de conocer el carácter, la forma de ser, la voluntad de Dios, va a ser mucho más semejante como nos vamos a poder relacionar con Él, como Él es, y no con un ídolo que nosotros formemos. Esa es la razón. ¿Sí? ¿Quedó contestada sí, sí, la duda? sí, sí. Bueno, pero tu Sí, pregunta adelante, era adelante. como de Dios Padre, o sea, ¿qué forma tiene? Pues no tiene forma, No, no es tiene espíritu. forma. Es espíritu. Más bien pensamos un poco, o nos hacemos una imagen de él apoyando un poco, más bien indagando sobre lo que se le decía. Quizá porque nuestro intermediario ante Dios es Jesucristo, o quizá porque Totalmente. Jesucristo vino al mundo a salvarnos. Entonces, al final, el que él haya sido un ser humano en un momento de su vida, Dios se hace ser humano, Ujú. quizá hace que sin querer lo humanicemos, cuando definitivamente eso Y, está y, fuera de y una de las contexto. advertencias que dice Dios es, ustedes pensaron que yo era como ustedes, Y no, y no lo soy. exacto. ¿Sí? Finalmente es porque no conocemos a Dios, ¿no? O sea, ahorita lo estamos conociendo, Lo estamos mm, conociendo, claro. nos está permitiendo conocerlo, Sí. pero antes no lo conocíamos y heredamos
es una herencia Es correcto. generacional, entonces Yo las imágenes que se Seguimos. ponen Sí, siempre, sí, ¿no? Mientras en no el trono conozcamos sentado al y a la trono. derecha del Padre. Sí, exacto. Güerito, ¿no? Güerito. o Y de el barba, ¿no? Espíritu Con su Santo barba, Dios. una Jesús. paloma. Y todas esas imágenes, todas esas representaciones son una ofensa. Es una verdadera abominación para Dios. Porque es una confrontación directa contra el segundo mandamiento. O sea, es como decirle, tú eres esto. No habrá sido. Bueno, incluso la Capilla Sixtina tiene ahí toda la concepción humana de la creación, Cuando empezaba el humanismo a penetrar en el pensamiento humano. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Hacen humano a Dios. Y eso ha sido para ahora. O sea, el hecho de concebir a un Dios, por ejemplo, que necesita compañía, es hacerlo como nosotros. Sí, eso está. Decía un predicador que alguien, combatiendo a los mormones, decía, se levantó un mormón y le dijo, a ver, tú dime, mira, aquí dice, y le empieza a citar versículos, ¿no? Mira, tiene ojos, mira, tiene manos, mira, tiene espalda. Y dice, ok, bajo ese argumento, dice, mira, tiene alas y tiene plumas, porque también lo refiere así la Biblia como tal. ¿Qué es lo que está pasando? Que no está hablando cosas materiales, nos está hablando de una idea que nos lo dice con cosas que podemos entender para acercarnos a Él, para conocerle a Él, pero no para quedarnos con esa imagen mental incluso, ¿sí? ¿Sí? Entonces, justamente hablando de esa infinitud, de esa supremacía, de esa perfección, de Dios es espíritu, es que no podemos concebir algo cercano a Él. No hay nada absoluto. O sea, aunque el universo lo podamos concebir como algo maravilloso, que lo es, porque lo creó, pero aún así es nada en comparación de Dios. Es nada, porque Dios es infinito en todo ello. ¿Correcto? ¿Sí? Sí. La infinitud o perfección de Dios no es la suma total de cosas o atributos. Hay que reiterarlo. No es que Dios sea, y el ejemplo del universo nos lo muestra, ¿no? No es que Dios sea todo eso, mira qué tan maravilloso. No, hombre, eso es nada más una pizca de lo que Dios manifestó con su conocimiento, con lo que podemos conocer de Él. Pero hasta ahí, no más. ¿Correcto? Ahora, el hecho de que Dios sea infinito es un atributo que no excluye la coexistencia con seres que nosotros que somos finitos. Es decir, el hecho de que Él sea infinito no implica que coexistamos aquí, ahora, Él estando omnipresente con nosotros. No somos seres que nos excluimos. Sin embargo, la infinitud no es lo mismo que el todo. ¿Ok? Nuestra imagen, nuestra imaginación, nuestra mente no puede concebir todo el universo. Acaban de publicar una imagen, supuestamente, de la NASA, de la parte más remota del universo. El universo profundo. Y bueno, pues son muchos puntitos y hay que ponerle mucha imaginación para decir, ¡wow! Pero aún así, Dios es mucho más que ello. Todo no es igual a la infinitud. Hodge lo dice así: un cuerpo infinito tiene que incluir todos los cuerpos, el espacio infinito, todas las porciones del espacio, la duración infinita, todos los periodos de duración. O sea, si hablásemos de un cuerpo infinito, este va a incluir todos los cuerpos. El universo no es infinito, pero pensemos que lo fuera. Incluiría todos los cuerpos. El espacio, si fuera infinito, que sabemos que tampoco lo es, incluiría todas las porciones del espacio. La duración, que también es, si pensábamos en una duración infinita, implicaría todos los periodos de duración. Cuando hablemos de eternidad, incluso vamos a ver cómo el hablar de la eternidad pasada y eternidad futura, ¿se acuerdan que lo hemos referido? Son meros conceptos teológicos. Realmente hablan de una realidad que no podemos concebir. Lo hablamos así para entendernos nosotros en un plano. Sí. Pero cuando hablamos a esas referencias,
es algo que desconocemos en la realidad. Pero volviendo a lo que dice, a lo que dice Hodge, realmente Dios no es ni un cuerpo infinito, porque no tiene cuerpo, no es un espacio infinito, porque está más allá del espacio, y no es una duración infinita, porque Él trasciende a todo ello. Dios es más que todo eso. Por eso no lo podemos concebir, porque tenemos nuestras limitaciones espaciales, temporales y corporales. ¿Sí? ¿Vamos claros? Sí. Cuando nosotros vemos, teológicamente hablando, es decir, dentro de los estudios sistemáticos que se van haciendo de Dios, para entender, digamos, poco a poco quién es Dios, generalmente las referencias que se hacen de este atributo atienden, como se los dije, a dos puntos: espacio, que se refiere a inmensidad, y tiempo, que es eternidad u omnitemporalidad. Pero ojo, no es el único, no es lo único, es algo que caracteriza todo el ser y todos los atributos de Dios. No lo limitemos a ello, porque si no, entonces, cuando lo vamos viendo cómo lo van explicando, pareciera que cuando hablamos de inmensidad, que ahorita la vamos a ver, o de omnipresencia, estamos hablando como partes de la infinitud, y no es así. Yo lo veo más bien como una consecuencia de la infinitud. Como Dios es infinito, es inmenso. Como Dios es infinito, es eterno. Pero no son lo mismo. Son dimensiones como nosotros lo podemos más o menos ir entendiendo. ¿Correcto? Se los dije, esto iba a ser una parte más filosófica. Si se están fijando, no estamos hablando casi de la Biblia. Pero es importante entenderlo porque nos va a ayudar para el resto de los atributos. Incluso algunos que ya vimos también nos está ayudando. Bueno, yo espero que nos esté ayudando. Tozer dice, el cristianismo moderno se está hundiendo porque hablan de un Dios que simplemente no es el Dios bíblico. Pensemos en Dios como algo perfecto. No vamos a poder concebirlo, no vamos a poderlo entender. Lo reitero, cuando pensemos que lo hayamos hecho, arrepentámonos, porque Dios es mucho más que eso. Pero justamente el problema que vemos hoy en muchas iglesias es porque tienen un concepto, o tenemos un concepto quizás, muy limitado de Dios. Queremos limitarlo, queremos concebirlo. ¿Qué pasó cuando Jesucristo fue a liberar a los gadarenos? No lo pudieron, vieron que era un Dios, que era Dios, y que no podían contenerlo, que no podían limitarlo, y ¿qué hicieron? Vete de aquí. Y eso es lo que sucede en nuestros corazones. Cuando vemos a un Dios tan grande, tan inmenso, que nos ordena ser dominados por Él, que debemos arrepentirnos, que debemos estar sometidos a Él, nos alejamos. ¿Sí? ¿Vamos claros? Consecuencias de la infinitud de Dios. Si se fijan, lo que hemos hablado hasta ahora acerca de diversos atributos, siempre hablamos de consecuencias y de puntos que vamos desarrollando de cada atributo. No de todos, creo que lo empecé a hacer más adelante, pero finalmente vemos las consecuencias directas de cada atributo en donde hemos hablado de las consecuencias. Pero aquí más bien lo que quiero llevarlos es a una reflexión. ¿Ok? Gruden dice esto: ninguna religión, sino la cristiana, habla de un Dios que al mismo tiempo es infinito y es personal. Lo vimos. Dios, al ser infinito, no podríamos tener una relación con Él. Si Él simple y sencillamente se manifestara, o más allá de que manifestarse, existiera como muchos deístas lo ven, es decir, como un Dios ajeno a su creación, realmente no podríamos relacionarnos con Él. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de que el ejemplo que da John MacArthur acerca de que para conocer a una persona, saber cómo es, cuál es su carácter, qué piensa, necesitas platicar con Él? Bueno, Dios eso es lo que hizo. Dios nos habló, Dios se acercó
a su creación. Si nosotros estudiamos los Salmos, vamos a ver cómo incluso Dios mismo, al ver al hombre, se humilla. ¿Por qué? Porque Él es infinito, Él es supremo. Y el hecho de atender a su creación es una especie de humillación de Dios.